Hola, muy buenas, espero que estén todos bien. En este video vamos a continuar a desarrollar y resolver inecuaciones de distintos tipos, ya sean lineales, cuadráticas, polinómicas, racionales, entre otras. En este caso vamos a resolver la inecuación 1 más 2 partido por x más 1 es menor o igual, ¿cierto?, a 2 dividido por x. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos, ¿cierto?, en el denominador. Como se trata de una inecuación de tipo racional, es decir, que involucra fracciones, tenemos que inferir, o mejor dicho, restringir que el denominador de cada fracción tiene que ser distinto de cero. Porque si son cero, como ya les he dicho en los videos anteriores, no existe la solución para esta inecuación. Porque claramente al dividir por cero no existe un número que si divide por cero, eso se dispara, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es aplicar restricciones. En este caso, a los denominadores, x más 1 tiene que ser distinto de 0 y x tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Por lo tanto, x tiene que ser distinto de menos 1 y x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, la solución no puede tomar los valores menos 1 y 0 que ya no forman parte del conjunto de solución. Esa va a ser la restricción para que el denominador no se anule, ¿ya? Bien. Una vez impuesto las restricciones, vamos a pasar todo a un lado de esta inecuación, ¿cierto?, a un solo lado. En este caso, lo bajar toda la expresión al lado izquierdo y al lado derecho va a estar el número cero. Siempre se debe comparar con el cero, muy especial, para resolver las inecuaciones. Y para ello, lo que se debe utilizar es la propiedad que se le llama, ¿cierto?, la compatibilidad del orden, ¿cierto?, en la suma. Es decir, no afecta el signo si yo sumo o resto números positivos o negativos. Entonces, a la inecuación que tenemos aquí, 1 más 2 sobre x más 1 menos, perdón, es menor o igual a 2 sobre x, vamos a aplicar el axioma de cuerpo, en este caso, el inverso aditivo de 2 sobre x. Vamos a sumarle menos 2 sobre x, quedando de la siguiente forma. 1 más 2 sobre x más 1 menos 2 sobre x. Se mantiene el signo por la compatibilidad al orden de la suma. 2 sobre x menos 2 sobre x. Y ya sabemos que el lado derecho estos se anulan y queda 0. Por lo tanto, nos quedaría 1 más 2 sobre x más 1 menos 2 sobre x es menor o igual que 0. Siempre hay que comparar con el 0. Y en el otro lado hay que dejar toda la expresión que está en términos de la variable o de nuestra incógnita. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar axiomas de cuerpo para poder desarrollar la expresión que tengo aquí, ¿ya? Vamos a tener que aplicar propiedades y axiomas de cuerpo para poder simplificarlo y dejarlo en un solo fracción, es decir, un solo cociente. Entonces, si se fijan acá, nosotros observamos que el denominador que tiene este numerito va a ser el x más 1 y este otro número va a ser x. Y ese 1 que está solo está dividido por 1, ¿ya? Por lo tanto, el mínimo común múltiplo entre esas tres fracciones va a ser, en este caso, ustedes tienen que deducir ya entre 1, x más 1 y x es x factor de x más 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría el denominador, ¿cierto? Si aplicamos, ¿cierto? Si aplicamos esto, el mínimo común múltiplo, nos queda en este caso x factor de x más 1 y arriba, ¿cómo nos quedaría? El 1, para que el denominador, ¿cierto?, este 1 de acá,
para que el denominador sea x factor de x más 1, lo que tengo que hacer es multiplicar x factor de x más 1 y a la vez dividirlo por x sobre x más 1. Por lo tanto, ese 1 de arriba, o ya el denominador va a ser x factor de x más 1, para que se mantenga el 1, ¿cierto? Tengo que multiplicar por x factor de x más 1. Entonces, ese 1 multiplico por x factor de x más 1. La segunda fracción, ahora, si nos fijamos, ya tiene una parte del mínimo común múltiplo, que es el x más 1. Entonces, ¿qué falta? Algo para que ese x más 1 pase a ser x por x más 1, la x. Entonces, a 2 sobre x más 1 le tengo que multiplicar y dividir a la vez por x. Por lo tanto, nos quedaría más 2x. Y la última, el menos 2 sobre x, ¿cierto? Se mantiene el signo, hay que respetar el signo menos en este caso. El 2 sobre x, el denominador va a ser x, ¿ya? Sin embargo, para que el x pase a ser a x por x más 1, le tengo que multiplicar x más 1 tanto arriba como abajo, ¿ya? Por lo tanto, sería menos 2 factor de x más 1. Y todo eso tiene que ser menor o igual que 0. Y vamos a desarrollar aquí, vamos a aplicar lo que es el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1. 1 por algo va a ser siempre el algo, porque el 1 no afecta en el producto. Entonces nos quedaría x factor de x más 1 más 2x menos 2 factor de x más 1. En el denominador lo voy a dejar intacto. Aquí siempre se debe trabajar en el numerador. Independiente que el denominador haya que aplicar una propiedad distributiva, no. Déjalo intacto. Siempre tiene que dejar expresado como un producto de dos factores, menor o igual que 0. Perfecto. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿cierto? Entre esa x con esta x más x por 1. Entonces nos quedaría x al cuadrado más 1 por x, x, más 2x, y esta otra x, bueno, esta menos 2, perdón, menos 2 por x, menos 2 por 1. Entonces nos quedaría menos 2x menos 2. Todo eso dividido por x factor de x más 1 es menor o igual que 0. Si se fijan acá, se anulan el 2x, ¿cierto? Porque el 2x menos 2x es el inverso aditivo de la suma de 2x. Y nos quedaría lo siguiente. X al cuadrado más x menos 2. Todo eso dividido por x factor de x más 1 es menor o igual que 0. Ahora bien, vamos a factorizar el numerador. ¿Se puede? Por supuesto. Si se fijan acá, en el numerador que tengo aquí, que estoy marcando de color rojo, x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado más x menos 2. Eso lo podemos dejar expresado como un producto de dos factores. Piensa, ¿cuáles son los dos números que multiplicados entre ellos me dé menos 2 y sumados entre ellos me dé 1? ¿Ya? En este caso, los números en este caso vendría siendo el menos 1 y el 2. ¿Por qué? Porque menos 1 por 2 nos da menos 2 y menos 1 más 2 nos da 1 positivo. Por lo tanto, esto lo podemos dejar expresado como x menos 1 factor de x más 2. Si se fijan acá, siguiendo la lógica que te acabo de explicar, ¿cierto? El x por x da x al cuadrado, ¿cierto? Ahí está, x al cuadrado, o sea, x por 2 más 2x. Después el menos 1 con x da menos x. Y el menos 1 con 2 da menos 2. Y ahí está, ¿ya? Eso es lo que hay que pensar, ¿ya? Entonces se puede factorizar sin ningún problema. Entonces vamos a dejar expresado así. Entonces nos quedaría x más 2. Bueno, aquí aplico la propiedad conmutativa de la multiplicación, no hay ningún problema. Factor de x menos 1, todo eso dividido por x factor de x más 1 es menor o igual que 0. Y obviamente hay que acordarse de la restricción que acabo de deducir al principio del video. X tiene que ser distinto de menos 1 y también x tiene que ser distinto de 0. Ojo, no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Entonces hasta aquí
solo hemos utilizado axioma de cuerpo, que es la propiedad de la suma, propiedad del producto y la distributividad. Y también hemos utilizado una parte que es la compatibilidad del orden con la suma. Bien, una vez ya factorizado tanto el numerador como el denominador, que ya está factorizado por sí mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos que empezar a hallar cuáles son los puntos de cambio de signo, ¿ya? Puntos de cambio de signo. Es cuando cada factor cambia de menos a más o de más a menos, viceversa. Entonces vamos a tener que hallar, ¿cierto? Los puntos de cambio de signo. Ya. Entonces, esos puntos de cambio de signo, que ya esto para luego hacer análisis de signo, que ahí tenemos que usar axioma de orden, ¿cierto? Los puntos de cambio de signo es cuando cada factor se anula. Ya, en este caso, ¿cuántos factores? Tenemos 4. Un factor aquí, un segundo factor acá, ¿cierto? Tercer factor aquí y cuarto factor. Ya. Entonces vamos a analizar cada factor. ¿Qué pasa para el factor x más 2? ¿Cuándo se hace 0? ¿Cuándo se anula? Siempre y cuando el x siempre va a ser igual a menos 2. Entonces el menos 2 va a ser un punto de cambio de signo para x más 2. El segundo factor, x menos 1, se hace 0 siempre y cuando el x vale 1. Otro punto de cambio de signo. Esos son los ceros en el numerador. Ahora, los ceros en el denominador, ¿ya? Obviamente no van a formar parte, ¿cierto?, del conjunto de solución, pero más que nada, ¿cuándo se hace 0 el x? Cuando el x es 0, obviamente. Y el 0 obviamente no va a formar parte del conjunto de solución. ¿Cuándo se hace 0 el x más 1? Que es el cuarto factor que puse aquí. Cuando el x es igual a menos 1. Ya sabemos que estos dos puntos de acá, ¿cierto? Estos dos que estoy marcando de color rojo, no forman parte de la solución. Ya. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar los puntos de menor a mayor, ¿cierto? El menor vendría siendo el menos 2, ¿cierto? Y para ello vamos a aplicar el método simplificado. ¿Se puede utilizar el método axiomático? Sí, no hay ningún problema. Sin embargo, como ya tenemos 4 puntos de cambio de signo, va a complejizar mucho el utilizar axiomas de orden, utilizando propiedades, todo esos tipos de cosas, porque va a ser muy engorroso, vaya a dividir varios casos. Por lo tanto, lo que yo te sugiero cuando tú te enfrentes a este tipo de ejercicios, cuando hay más de 2 puntos de cambio de signo, ahí yo te sugiero utilizar el método simplificado. El método simplificado, ¿ya? Que es la famosa tabla, que lo vimos hace 2 videos, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es armar la tabla. En este caso tenemos 4 puntos de cambio de signo. Tenemos que ir de menor a mayor. Entonces aquí tiene que ir el infinito, ¿cierto? Perdón. Perfecto, el menos infinito. Después tenemos el menos 2. Ahí. Después tenemos el menos 1. Después tenemos el 0. Y finalmente tenemos el 1. Ahí. Perfecto. Y vamos a trazar líneas horizontales. Ahí. Perfecto. En este caso, ¿cuántos factores? Tenemos 4. Ya hice una de más, sí. Ya, pero bueno. Vamos a colocar aquí otra línea horizontal. Ahí. Ya, perfecto. Ya vamos a escribir aquí, primero, el menos infinito. Siempre va a estar el menos y el más infinito. El menos 2, ya que es el primer punto de cambio de signo. Luego del menos 2 va a ir el menos 1, que no forma parte de la solución. Ojo con eso. Después el 0, aquí, y el 1. Y aquí va el más infinito. Y dentro de esta zona, ¿cierto? En esta zona tienen que ir los factores de la fracción que quedó en la inecuación equivalente, la última. Ya, en este caso voy por orden.
el menos 2 es parte del 0 del x más 2. El menos 1 es parte del denominador, en este caso, x más 1. El 0 afecta a x. Y el 1 es parte de x menos 1. Ahí está. Y aquí abajo va a ser el signo de la inecuación equivalente. X más 2 factor de x menos 1. Esto seguido por x factor de x más 1. Ya. ¿Cuándo se hace 0 el x más 2? Cuando el x es menos 2. ¿Cuándo se hace 0 el x más 1? Cuando el x vale menos 1. ¿Cuándo se hace 0 el x? Cuando el x vale 0. ¿Cuándo se hace 0 el x menos 1? Cuando el x vale 1. Y aquí vamos a hacer ordenadamente, vamos a determinar los signos de cada factor. Entonces, en este tramo de acá, ¿cierto? Cuando el x es menor que menos 2, ¿cierto? Lo que va a pasar es que para el factor x más 2 vendría siendo negativo. Después, cuando el x va a ser menos 2, ahí se anula el término. Pasa de menos a 0. Y después, cuando el x es mayor que 2, en adelante, ¿cierto? Cambia el signo. Por eso le digo que es un punto de cambio de signo. Es decir, el x más 2 va a ser estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, aquí va a ser positivo y aquí positivo también. Eso tienen que analizar con cuidado. Lo mismo pasaría con el x más 1. ¿Por qué? Si te fijas acá, si nosotros ya deducimos, ¿cierto? Que el x más 1 se hace 0 cuando el x vale menos 1. Ahora, si el x es menor que menos 1, el x más 1 va a ser negativo. Por lo tanto, va a ser negativo aquí y acá. El x vale menos 1 pasa a ser x más 1, 0. Y cuando el x es mayor que menos 1, el x más 1 va a ser positivo. Piensa, 0 mayor que menos 1, sí. 0 más 1, 1. Mayor que 0, por supuesto, positivo. Entonces, cuando el x es mayor que menos 1, la expresión x más 1 va a ser estrictamente positiva. Por lo tanto, va a quedar más, más, más. El x, ¿cuándo se hace 0 el x? 0. Entonces, cuando el x es menor que 0 es negativo. Entonces va a ser menos, menos, menos. Y cuando el x mayor que 0 va a ser estrictamente positivo. Más y más. Y finalmente el x menos 1, ¿cuándo se hace 0? Cuando el x vale 1. Cuando x menor que 1, entonces el x menos 1 va a ser negativo. Entonces en este caso va a ser negativo, 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 negativo. Y después del 1 va a ser positivo. Pues esos son puntos de cambio de signo. Ahora bien, vamos a aplicar la ley de los signos, ¿cierto? Porque aquí tenemos 4 veces negativo. Es decir, menos por menos da más por menos da menos, y menos por menos da más. Por lo tanto, por ley de signos, esto va a ser positivo. ¿Qué me refiero a positivo? Toda esta expresión que tengo acá, que es la inecuación equivalente. Ya. Luego, en el tramo entre menos 2 y menos 1, tenemos positivo, que es el x más 2, ¿cierto? Este de acá, multiplicado por negativo, ¿cierto? Que es lo que tenemos en este caso aquí. Esto da menos, ¿ya? Luego, ese menos de acá, el resultante, multiplico por este menos de acá, ¿cierto? Y esto obviamente nos daría positivo. Y el positivo con este menos de acá, ¿cierto? Aplicando la ley de los signos, positivo con negativo da negativo. Por lo tanto, en este tramo de acá va a ser negativo. Ahora, si fijamos acá, el más con este más, ¿cierto? Da, ¿qué cosa? Más. Luego, el resultado de acá, ese más, con el negativo de acá, ¿cierto? Más con menos da menos. Y el menos con menos, ¿cierto? ¿Qué es lo que da? Da positivo. Entonces daría más. Y así sucesivamente, por ley de los signos. En el tramo entre 0 y 1, más con más da más con más da más, y más con menos da menos. Entonces aquí quedaría menos, y todo eso es positivo, entonces esto va a quedar positivo. Pero si nos fijamos en la inecuación equivalente, ¿qué es lo que teníamos al principio? En la inecuación equivalente teníamos que x más 2, factor de x menos 1, todo eso dio por
x factor de x más 1 es menor o igual que 0. Si yo estoy comparando con menor o igual que 0, quiere decir que tiene que tomar la parte negativa. En este caso, tiene que tomar esta parte de acá más esta parte de acá. Y el resto, chao, porque ahí no estaríamos cumpliendo con que sea menor o igual que 0. Por lo tanto, ya tenemos que el conjunto de solución en este caso va a ser solución final va a ser, ¿en qué tramo? Entre menos 2 y menos 1. Acuérdate, la restricción. ¿Cuál es la restricción? Dijimos que x tiene que ser distinto de menos 1 y a la vez x tiene que ser distinto de 0. Y esos son puntos de cambio de signo, justo coincidieron. Entonces, esas dos soluciones puntuales tienen que ser, perdón, no tienen que formar parte del conjunto de solución. Por lo tanto, tenemos que excluirlos de afuera del intervalo. Sin embargo, para los otros puntos de cambio de signo que pertenecen al numerador, es decir, el punto menos 2 y el punto 1, ¿cierto? Esto de acá, ¿cierto? Sí forman parte de la solución. ¿Por qué? Porque acuérdate que la desigualdad es amplia, no es estricta. Dice es menor o igual que 0. Cuando es igual que 0 en esa parte, el numerador tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces sí o sí tengo que incluirlo dentro del conjunto de solución. Por lo tanto, va de menos 2 a menos 1, ¿cierto? El menos 2 forma parte de la solución, sí. Por lo tanto, conjunto de solución final va a ser el menos 2 corchete adentro, ¿cierto? Que va a incluir parte de la solución hasta el menos 1, pero el menos 1 es parte de la restricción que dijimos al principio. Entonces esto es abierto. Unión, el segundo intervalo entre 0 y 1. El 0 también dijimos que no debería formar parte del conjunto de solución, porque estaríamos dividiendo por 0. Entonces 0 abierto, y el 1 sí va a formar parte del conjunto de solución porque es parte del 0 del numerador. Y estamos diciendo menor o igual que 0. Por lo tanto, esa va a ser nuestra solución final. Visualmente, ¿cómo se ve esto? Importante. Visualmente se ve así. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la recta, ¿cierto? La recta X, ¿ya? Entonces aquí tenemos el menos 2, aquí el menos 2, el menos 1, luego el 0, luego el 1. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que el menos 2 forma parte de la solución, entonces se dibuja como un círculo completo, relleno. El menos 1 no forma parte, entonces es un círculo blanco, un círculo hueco. Ya, lo mismo pasa con el punto 0, pero aquí sí se completa. Por lo tanto, la solución abarca todo este intervalo, un conjunto denso, y no toca con el 1. Ojo con eso, ¿ya? Y esta parte de acá, en ese intervalo, es parte de la solución. Entonces, esta es la solución final, lo que está marcado. De la inecuación que teníamos al principio, que la inecuación original era en este caso de 1 más 2 sobre x más 1 es menor o igual que 2 sobre x. Esa es la parte de la conjunto solución. Entonces, lo que hicimos a grandes rasgos, ¿cierto? Es reescribir la inecuación como una sola fracción, ¿cierto? Lo que hicimos es factorizar, marcamos cuáles son los puntos de cambio de signo, ¿cierto? Que lo que vimos aquí, ¿cierto? Y usando el análisis de los signos mediante el método simplificado, ¿cierto? De los productos y la ley de los signos, y también considerando la restricción que pusimos al principio para que no se haga cero en el denominador, concluimos que la solución final va a ser dentro de ese intervalo, entre menos 2 y menos 1, incluyendo el menos 2 y excluyendo el menos 1, unión el intervalo entre 0 y 1, excluyendo el 0, pero incluyendo el 1. Eso sería. Espero que te hayas quedado claro o clara. Cualquier duda o consulta, por favor, me lo haces. Favor, me comentas en la caja de los videos, ¿cierto? Estaré viendo, obviamente. Y en el siguiente video vamos a seguir desarrollando más inecuaciones, ya un poquito más complejas. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video por más.